Ya, mis amados, vamos a repetir el versículo 41. Estamos en Mateo 27, versículo 41. De la misma forma, los principales Coanim, los principales sacerdotes, con los maestros de la Torá y los ancianos dijeron: Él salvó a otros, pero no se puede salvar a sí mismo. Así que es rey de Israel. Dejen que baje de la estaca, entonces le creeremos. Qué fácil que era para Yeshua bajarse de la estaca, ¿no? Pero dejó que todos esos perros paganos se le burlaran. Él confió en Elohim. Él confió en Elohim, se preguntaron estos perversos. Así que él le rescate, si él lo quiere. Después de todo, él sí dijo: yo soy el hijo de Elohim. Entonces, si es el hijo, que lo rescate. Hasta los ladrones que estaban clavados con él le insultaron de la misma forma. Aquí en esa parte está mal en la Biblia hebreo-mesiánica, porque había el ladrón arrepentido que le dijo a Yeshua: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dijo: créeme que hoy mismo estarás en el paraíso, no en mi reino, sino en el paraíso. O sea, porque le iba a entregar las escrituras de la tierra. Iba a posesionar nuevamente a todo ser humano como dueño de la tierra. Ya. Dice: hasta los ladrones que estaban clavados con él le insultaron de la misma forma. Algo que está mal, que se olvidaron de poner del otro ladrón arrepentido. El 45. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. Estaba oscurísimo. Alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza: Elí Yahweh, Elí Yahweh, Lemashá Shebactani, mi Elohim Yahweh, mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Mire, en ese tiempo Jerusalén era como una metrópolis, como Nueva York, como Estados Unidos, como más le diría la Florida, que cuando usted se va de vacaciones a la Florida, se encuentra con medio Ecuador, con un montón, hasta con el vecino, la vecina se encuentra en la Florida, ¿ya? Todo el mundo iba para Jerusalén porque era como quien dice: vámonos a Europa, vámonos a un lugar chévere para conocer. ¿Y qué más para conocer todo donde mataron a Jesús y todas esas cosas que dice la gente, ¿no? Entonces iban para allá. Casi todo el mundo siempre ha ido a Israel para conocer. Entonces iban griegos, romanos, sirios, babilónicos, gente de Mesopotamia, de África, y se hablaba de todo un montón de idiomas. El idioma que ya casi había desaparecido era el arameo, que era el idioma que se hablaba cuando Yeshua era un niño. Y Yeshua ya tenía 33 años cuando él murió. 30 cuando empezó su ministerio y 33 cuando él murió. Ya tenía 33 años. Entonces el arameo prácticamente era como quien le diga ahorita el latín. Casi nadie entendía. Por eso fue que estos curas perversos y malvados
en Roma pusieron en las universidades que nadie enseñara ningún otro idioma, nada más que el latín. Entonces, cuando estuvo este fray español, este franciscano, Lecaro no fue, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba este hombre? Cuando se inició la revuelta, Lutero. Me acordé de Lecaro porque Lecaro era el decano de la iglesia aliancista, que más luterano no podía ser el hombre, ¿no? Entonces, Lutero era profesor de la universidad y tenía mucha gente, muchos alumnos que lo amaban apasionadamente. Eran apasionados por su maestro y le servían y le ayudaban en todo. Entonces Dios le puso en el corazón a Lecaro, aunque Lecaro después, a Lutero, aunque Lutero después hizo barbaridades contra la Biblia, contra Dios mismo, Lutero terminó mal, pero Lutero, si algo hizo súper bien fue que les pidió a todos sus alumnos que le ayudaran a traducir la Biblia en diferentes idiomas, porque estos curas perversos no querían que nadie lea la Biblia. Por eso era prohibido que se leyera la Biblia. Solamente los que sabían latín la podían leer. Entonces nadie más podía hacer eso. Y los alumnos de Lutero, que lo amaban con su vida entera, hicieron clandestinamente en partes bien abajo, en túneles, hicieron imprentas e hicieron Biblias. Si habían 4 italianos que estaban ahí, que eran alumnos de Lutero, hicieron las Biblias en italiano. Otros hicieron las Biblias en francés, otros hicieron las Biblias en español y otros hicieron las Biblias en inglés. Otros hicieron las Biblias en chino y así en distintos idiomas. Cuando estos curas perversos del Vaticano se enteraron que Martín Lutero con sus alumnos habían estado mandando Biblias por todo el mundo. Para cuando se enteraron, ya las Biblias habían sido mandadas para todo el mundo. O sea que ya lo único que tenían que hacer es, si habían escribas, transcribirlas, pero ya eso estaba regado por todo el mundo. Cuando se enteraron, los mandaron a matar a todos los alumnos de Martín Lutero. Esa maldad hicieron. Siempre han sido criminales. Toda esa gente que ha vivido en las catedrales, en las basílicas del Vaticano, en Roma, siempre han sido asesinos y criminales. ¿No ves que adoran a Satanás? Tienen a la Guadalupe ahí como una gran reina. Y si la vieran realmente como yo la he visto, con un montón de cachos que le sale de aquí de la cabeza y de las patas le salen unas garras gigantes. Y tiene unas garras inmensas en las manos. Es un demonio espantoso la Guadalupe. Yo la he visto en el espíritu, porque tengo discernimiento de espíritus. Si ustedes vieran a todas esas vírgenes que la gente adora, si vieran a todos los santos, si lo vieran al San Jacinto, les da un infarto ahí mismo. Si la vieran cómo es realmente la Narcisa de Jesús Martillo Morán, y lo vieran realmente cómo es el demonio del Eguá, del divino niño, se mueren de ver semejante demonio en ese mismo momento. Y eso es lo que la gente está adorando. Entonces dice, mi Elohim Yahweh,
mi Elohim Yahweh, habló Yahshua. ¿Por qué me has abandonado? Le dijo Yahshua. Qué abandonado, qué triste, qué desolado, qué dolido estaría para que por un momento se le pasó que su padre amado lo había abandonado. Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías, a Elías, porque se dejaban llevar de la palabra que decía Yahshua. Elí, Yahweh, o sea, Lemashá Shebaktani, Elí, mi Elohim Yahweh. Pero ellos oyeron Elí. Está llamando a Elías. O sea, que en ese momento ya sabían hasta arameo los tipos, ¿no? Mi Elohim Yahweh, ¿por qué me has abandonado? Oyendo esto, algunos de los espectadores dijeron, él está llamando a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la dio para que bebiera. El resto decían, esperen, veremos si Elías viene a socorrerlo. Pero Yahshua gritando fuertemente otra vez, qué dolor tan grande tiene que haber tenido, cuando él dice en el Salmo que él sintió que su corazón se derritía como una vela, como cera dentro de sus entrañas. Qué dolor tan espantoso tiene que haber sido cuando el soldado le enterró la lanza que le metió por un costado y le atravesó todo hasta que llegó al corazón. Qué dolor tan intenso. Para que él haya gritado, para que Yahshua haya gritado. Pero Yahshua gritando fuertemente otra vez, entregó su espíritu, entregó su roá. En este momento, el parojet es velo. En este momento, el parojet en el templo fue rasgado en dos, o sea, se abrió desde la parte de arriba hasta abajo. Fue rajado en dos. El parojet en el templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, y hubo un terremoto y las rocas se partieron. En ese terremoto se abrió esa brecha en la montaña en el Gólgota, y por ahí bajó la sangre de Yahshua. Por eso el astrónomo, no astrólogo, porque los astrólogos son brujos adivinos que se dedican a adivinar la carta astral, el horóscopo y todas esas cosas diabólicas que Dios prohíbe en la palabra. El astrónomo, un viejito que dio testimonio y predicó por todo el mundo, que él encontró el arca del pacto abajo. Él entró rasgando la tierra como un perrito, logró entrar y vio el arca del pacto y estaba llena de sangre encima. Y él raspó un poquito, pidió permiso a los ángeles porque habían ángeles en ese lugar. Les pidió permiso, rasgó un poquito de la sangre y se llevó en el frasquito. Y llevó a un laboratorio en Israel. Y esa sangre tenía solamente la mitad de los cromosomas que tiene el ser humano. O sea, que solo la mitad de Yahshua era carnal. La otra mitad era del Padre, del Abba Yahweh. La otra mitad de cromosomas. Porque Yahweh se puso sobre María, puso su Espíritu Santo sobre Miriam. Ahí no hubo relación sexual ni nada. Eso fue puro espíritu. Si su inocencia y su pureza le da para creer que Dios se posesionó sobre Miriam solamente
espiritualmente y ahí se embarazó Miriam, entonces usted puede creer con fe. Pero si usted tiene una mente dañada, enferma, de pura pornografía, no va a creer eso por nada de la vida. Hubo un terremoto y las rocas se partieron. El 52. También se abrieron los sepulcros en el momento que Yeshua murió. Se abrieron los sepulcros y los cuerpos de mucha gente que habían muerto fueron levantados a vida, o sea, resucitaron los muertos en Yeshua HaMashiach, los que habían muerto adorando a Yeshua, no los perros paganos. El 53. Y después que Yeshua resucitó, salieron de los sepulcros y fueron a la ciudad santa, donde mucha gente los vieron. O sea, hubo testimonio de que Yeshua resucitó, no reencarnó en otro cuerpo, no. Yeshua resucitó en su propio cuerpo. Por eso, si se le acerca a un satánico gnóstico y le dice que Yeshua reencarnó, mándelo al diablo y, si es posible, dele en la boca para que no sea atrevido. Porque Yeshua no reencarnó, Yeshua resucitó en su propio cuerpo. Esa es la diferencia, de que la reencarnación es lo más satánico que puede haber. Eso no existe, solamente existe en la mente enferma y diabólica de los gnósticos y los masones y los satanistas. Cuando el oficial romano y aquellos que con él estaban vigilando a Yeshua sintieron el terremoto y vieron lo que estaba pasando, se pusieron atemorizados y dijeron: él en verdad era el hijo de Yahweh. Qué pena, mijito, ya muy tarde, te vas al infierno porque te vas. Te llegó muy tarde el arrepentimiento. Había muchas mujeres allí mirando desde lejos. Habían seguido a Yeshua desde Galilea, ayudándole. Ellas iban llorando atrás de Yeshua, entre las cuales estaba Miriam de Magdala, María Magdalena. Pero como en hebreo, mire, hasta lo que está mal los católicos, a todas las hijas le han puesto María Magdalena, María Clara, María Belén, María Angélica, María no sé cuánto, por disque dar honor a la Virgen, cuando la Virgen Miriam, el nombre verdadero de ella en hebreo es Miriam, porque en hebreo no existe la palabra María. Nunca existió en hebreo la palabra María. Así que pobre de las pobres chicas que los padres les pusieron María Angélica, María Belén, María Los Ángeles y toda la vaina de Marías. Nunca. Entonces dice, entre las mujeres que estaban, las cuales estaban Miriam de Magdala, no María Magdalena, Miriam de Magdala, Miriam la madre de Jacob y Joseph, y la madre de los hijos de Zabdai. La madre de Jacob y Joseph era Miriam, la madre humana de Yeshua. Solamente humana, porque Miriam no era eterna, Miriam no era diosa. Para poder ser madre de Yeshua, tenía que ser diosa y tenía que ser eterna. Tenía que haber existido desde antes de la fundación del mundo. Tenía que haber existido junto con el Abba Yahweh, con Yeshua y con su Ruach HaKodesh. Solamente ahí Miriam hubiera podido ser madre de Dios. Por eso la herejía más grave que puede tener un católico es decirle a los demonios de todas esas vírgenes, decirle: ay, la Madre Santísima, la Madre de Dios. Están blasfemando y diciendo herejías perversas, porque ninguno de esos demonios es ni madre ni padre de Dios, porque no son eternos. Los únicos eternos es el Abba Yahweh, Yeshua y su Ruach.
Yahshua es sepultado, el versículo 57. Al anochecer vino un hombre rico de Ramatayim llamado Joseph, o sea, era José de Arimatea, era rico, y él era Coanim del Gran Sanedrín, él era sacerdote del Gran Sanedrín. Al anochecer vino un hombre rico de Ramatayim llamado Joseph, que era también un talmid de Yahshua, era un discípulo de Yahshua, pero él iba a hablar con Yahshua en la noche, porque no quería que lo vean los del Gran Sanedrín, porque si no lo botaban del Gran Sanedrín. Qué fidelidad, qué hermosura de amigo, ¿no? Pero bueno, de todo da la mata. Él iba de noche para que no lo vean, pero por lo menos iba y aprendía lo que Yahshua le enseñaba. Él se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Yahshua, y Pilato ordenó que se lo diera. José, tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia de lino y lo acostó en su propia sepultura, que recientemente había sido cavada en una roca. Después de rodar una piedra grande en la entrada, se retiró. ¿Por qué tenía que ser una roca que recién haya sido abierta? Porque para Dios todo lo que usted le dé tiene que ser nuevo. Si usted elige regalarle un florero para el altar donde usted ora y ponerle flores a Dios, ese florero no puede usar en nada, ni que porque es el cumpleaños de mi hijo ni de mi marido, en nada, ni porque va a llenar la reina de no sé dónde, en nada. Ese florero es únicamente de Dios y tiene que ser nuevecito, que nunca haya sido usado por nadie, así como la burrita y el pollino que mandó a ver Yahshua, que nunca nadie se había sentado sobre ellos. ¿Ya? Entonces, José de Arimatea era un millonario que tenía realmente, en vez de un sepulcro, tenía como aquí los millonarios tienen los, ¿cómo se llaman los? ¿Ah? No, nicho es otra cosa. No, más que las bóvedas, las que tienen como casas, las que tienen los millonarios, las bóvedas que tienen los millonarios, son unos cuartos más o menos cuadrados, vale como $300,000 cada bóveda de esas, que tiene como una capilla allá adentro y tiene para meter como 6 ataúdes de un lado y 6 ataúdes del otro lado. ¿Ya? Son las no se me viene el nombre. Entonces, él tenía su propio mausoleo. Eso se llama mausoleo. Esas bóvedas de los millonarios que cuestan 250,000, 300,000, eso hace 10 años que yo pregunté. Ahora no sé a cómo estarán, pero son esas bóvedas que son cuadradas, que usted las ve de puro mármol en la parte de adelante del cementerio más antiguo, ¿ya? Él tenía una roca, o sea, donde solamente están los millonarios. Por eso en Isaías dice que Yahshua fue con los ricos en su muerte, pero en vida fue con los pobres. Y lo acostó en su propia sepultura, dice, porque José de Arimatea había comprado esa sepultura para él. Y lo acostó en su propia sepultura, que recientemente había sido cavada en una roca, o sea, era nuevecita de estreno. Después de rodar una piedra grande en la entrada, se retiró. Miriam de Magdala, o sea, María, la conocida como María Magdalena, Miriam de Magdala y la otra Miriam, o sea, la madre terrenal de Yahshua, se quedaron allí sentadas en un lugar delante del sepulcro.
la guardia ante la tumba. Al día siguiente, después de la preparación, los principales Kohanim y los Perushim, los principales sacerdotes y los fariseos fueron juntos a Pilato y dijeron, mire, la gente que es perversa, ni viéndola muerta usted se queda tranquila. Yo le digo porque yo lo he presenciado. Y le he llamado la atención y le he dicho, pero señora, ya su marido se murió. ¿Ya no le parece suficiente que esté muerto? ¿Por qué sigue hablando mal de él? Ya déjelo en la tumba, que por lo menos en la tumba descanse en paz. Le hace falta perdonar a usted. Porque ahorita su marido puede estar en el infierno, pero si usted se muere ahorita, se va más abajo de donde está él. Porque su odio es veneno puro. Ya. El 63 dice, a ver, repetimos el 62, la guardia ante la tumba. Al día siguiente, después de la preparación, los principales sacerdotes y los fariseos fueron juntos a Pilato. Los principales sacerdotes y los perushim fueron juntos a Pilato. Y dijeron, Señor, nosotros nos acordamos que el engañador, mire cómo le dicen a Yeshua, que el engañador dijo, mientras todavía vivía, después de 3 días resucitaré. Así que ordena que el sepulcro esté seguro hasta el tercer día. De otra forma, los talmidín, los discípulos, pueden venir y robarlo y decirle a la gente, Él ha resucitado de los muertos, y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, pueden tener su guardia, vayan y hagan que la tumba esté tan segura como puedan. Así que ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo con una piedra y poniendo guardas a vigilar. Vamos al último versículo de Mateo. Con esto terminamos Mateo. El último capítulo, Mateo 28. Aquí mismo en el mismo video vamos a meter Mateo 28. Porque ya terminamos, es el último capítulo de Mateo. Y de aquí ya vamos al segundo libro del Antiguo Testamento. Dime, nos vamos a Éxodo. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuántos versículos tiene Mateo 28? 20. Entonces sí podemos terminar. La resurrección. Después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, o sea, hacia el amanecer del día domingo, Miriam de Magdala no es, aquí les aclaro una cosa, los curas dicen, ay, el Viernes Santo muere, y el domingo en la mañana ya está la resurrección. Entonces, o estos curas son el colmo de sinvergüenzas y satánicos, o no saben matemáticas para nada, porque es viernes y sábado, y si resucitó el domingo en la mañana, entonces Yeshua pasó solo 2 días en el infierno. Y no fue así, porque la muerte de Yeshua fue desde el día miércoles, porque fue un gran Shabbatot. Por eso él resucitó el domingo en la mañana. El domingo en la mañanita. Por eso tenía que ser día sábado enterito, viernes enterito y jueves enterito. Él murió el día miércoles a las 3 de la tarde, o miércoles o jueves a las 3 de la tarde. Por eso hubo el Shabbatot. Así que no se dejen engañar que el Viernes Santo, nada que Viernes Santo, Yeshua no murió un viernes, Yeshua murió un miércoles o jueves, mucho antes, porque tienen que ser los 3 días completitos. Ya. La resurrección, después de Shabbat, hacia el amanecer del primer día, o sea, hacia
El primer día, acuérdese que es el domingo. Y el último día, el séptimo día de la semana, es Shabbat, es el séptimo día. Pero el primer día de la semana es el domingo. Por eso nosotros aquí se trabaja durísimo el día domingo, más que el lunes. Ya. Después del Shabbat, hacia el amanecer del primer día, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. De repente hubo un gran terremoto porque un ángel del cielo descendió, porque un ángel, un malach de Yahweh, descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre él. El ángel movió la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su ropa blanca como la nieve. Los guardias se pusieron tan atemorizados de él que temblaban y se quedaron como hombres muertos. Es que si a los ángeles les daba la gana, los podían matar. El malach, el ángel, les dijo a las mujeres, no tengan temor, yo sé que están buscando a Yeshua, el que fue ejecutado en la estaca. No está aquí porque ha sido resucitado, tal como él dijo. Vengan y miren el lugar donde yacía. Después vayan deprisa a decirle a todos los discípulos, él ha sido resucitado de entre los muertos y ahora va a Galilea delante de ustedes. Allí le verán. Ahora ya se los he dicho. ¿De qué es eso? Así que dejaron el sepulcro deprisa, atemorizadas, pero llenas de alegría, y corrieron a darle las buenas noticias a los discípulos. De repente Yeshua las alcanzó y les dijo, Shalom Aleichem, paz sea con ustedes. Ellas agarraron a sus pies cuando cayeron en tierra delante de él, se agarraron de los pies. Entonces Yeshua les dijo, no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y los veré allá. O sea, aquí hay una parte que es confusa porque unas Biblias dicen esto y otras Biblias, las más antiguas y que son verídicas, dicen que Yeshua le dijo a Miriam de Magdala, no me toques porque todavía no me he presentado ante el Padre, porque él ya estaba purificado, él ya había dejado todos los pecados en el infierno. Y también después, cómo es que Yeshua permite que Tomás, el discípulo incrédulo que dijo, ay no, yo no creeré que es Yeshua hasta que yo no meta mi dedo en el hueco de sus manos y en el hueco de sus pies. Hasta eso yo no creeré. Para mí eso de que Yeshua ha resucitado es cuento. Entonces Yeshua les dijo, no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y los veré allá. Mire, esta parte es la parte dudosa. De repente Yeshua las alcanzó y les dijo, Shalom Aleichem, paz con ustedes. Ellas agarraron sus pies cuando cayeron en tierra delante de él. Entonces, para mí, esto es más importante, porque justamente se dan dos cosas que confirman. La otra es la que Yeshua le dice, Tomás, tú dijiste que no creerías en mí si tú no metes tu dedo en el orificio de mis manos. Ven, mete el dedo en el orificio de mi mano y pon tu mano en mi llaga donde me hirieron con la lanza. Y Tomás casi le da un ataque, porque Dios le estaba diciendo que era un incrédulo. Entonces son dos cosas, ¿no? Que hace dudar lo que dice
que Yahshua le dice, no me toques porque todavía no me presento ante el Padre. Porque Yahshua pasó 40 días dejándose ver de la gente que él había resucitado. No quiero imaginarme la cara del gran Sanedrín y de los maestros de la Torá y de los escribas. Tienen que haber estado escondidos como ratas, porque ¿qué es lo que iban a decir? Si Yahshua andaba paseándose por Galilea, haciendo que la gente lo vea que él había resucitado. El 10. Entonces Yahshua les dijo, no tengan temor, vayan y digan a mis hermanos que vayan a Galilea y los veré allá. El informe de la guardia. Mientras iban algunos de los guardias, fueron a la ciudad. Mientras iban, algunos de los guardias fueron a la ciudad y reportaron a los principales Kohanim, a los principales sacerdotes, todo lo que había ocurrido. Entonces se reunieron con los ancianos y después de discutir el asunto dieron una cantidad de dinero considerable a los soldados. O sea, aquí prueba que eran romanos tan criminales y tan dañados y degenerados como su primo Herodes. Eran unos perversos, sobornaron a los soldados y esos soldados, como nuestra policía de aquí, que usted llama al 911 y se queda 3 horas esperando y los tipos no aparecen ni en espíritu, y cuando tienen que llevarse preso a alguien, el preso le da billete y más allá lo sueltan. Así igualito de podrida como está nuestra policía. Gracias a Dios no toda, porque yo soy fanática del ministro Reinberg, que es un hombre súper valiente y es un hombre noble, que a pesar de que el presidente Noboa lo ha dejado votado solito, él está que le da y le da contra los criminales. Y oremos, por favor, por el ministro Reinberg, porque él es un hombre que ama al país y se las juega porque se las juega, hasta contra los jueces. Él dice, que vengan los jueces, que vengan a querer sacarlos de aquí del encuentro, que aquí los meto presos, porque yo no voy a permitir que saquen a los presos de aquí. Eso es un ministro de defensa, como Reinberg. Pero nuestra policía, usted la viera aquí, cómo vienen a coger la plata de los mini markets, los policías. Entran con el cuento que van a fumar, que se van a coger y ahí cogen su plata para que no voten a los borrachos de aquí de la ciudadela ferroviaria. Lo más podrido y asqueroso que usted puede ver es la policía del 911. Y cuando llamamos al 818, nos dicen, llame por favor al 911. Y le decimos, no, porque ustedes son los del municipio. Y hasta aquí los que nos han ayudado son los del municipio, no los del 911, porque esos policías están podridos, vendidos, revendidos y les fascina el soborno. Cuando ya cogen el dinero del soborno se vuelven ciegos, mudos y sordos. Y usted viera 40 carros, los borrachos full música, los borrachos que no se pueden ni parar, pero ellos se van manejando. Los policías no se llevan a nadie preso. Los policías se hacen los locos y se van a parar a 5 cuadras al fondo de la ciudadela y ahí prenden la sirena, las luces, para decir que ellos están, que sí están presentes. Pero como nosotros no somos bobos, los tenemos bien filmados. Así que les pido a los hermanos que al que tenga un buen entrevistador, ¿cómo se llama? Un buen periodista, ayúdenos por favor, porque necesitamos ayuda.
Urdesa estuvo así y los ayudaron. Yo espero que nos ayuden los hermanos por medio del Abba Yahweh, que el Abba Yahweh dé la orden y los hermanos nos ayuden con un buen entrevistador, un buen periodista. El 12. Entonces se reunieron con los ancianos y después de discutir el asunto, dieron una cantidad de dinero considerable a los soldados. Qué lindos soldados, o sea que tenían precio, porque los perversos lo que dicen es, todos tienen precio, todos. Ese es el pensar de los perversos. El 13, y les dijeron, digan a la gente, sus discípulos vinieron durante la noche y se robaron el cuerpo mientras dormíamos. Si el gobernador oye de esto, nosotros aclararemos la cuestión con él y no tendrán ningún problema, le dijeron a los policías. ¿No? Los soldados tomaron el dinero e hicieron tal como les habían dicho. Y esta historia ha sido divulgada por los judíos hasta hoy mismo. Eso es lo que creen los judíos. ¿Por qué creen que van a adorar al antimesías? ¿Por qué creen que lo van a ungir con aceite y lo van a nombrar rey? ¿Por qué creen que van a hacer los sacrificios de animales y van a adorar al antimesías? Por esto, porque para ellos Yeshua nunca resucitó, sino que fue robado su cuerpo por los discípulos. Por tremenda mentira, porque bien que lo vieron a Yeshua caminando por Galilea, bien que lo vieron, pero eran perversos. La gran comisión, el versículo 16. Así que los 11 talmidín, o sea, ya no eran 12, porque ya Judas Iscariote murió, ahora eran 11 discípulos. Así que los 11 discípulos fueron al monte en Galilea, donde Yeshua les había dicho que fueran. Cuando ellos le vieron, se postraron delante de él, pero algunos vacilaron, mire, algunos no tuvieron fe. Yeshua se acercó y habló con ellos, diciendo, toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan a hacer talmidín, vayan a hacer discípulos. Mire lo que nos ordena. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. Ir a ser discípulos, hermanos. Tenemos que predicar. Haga propaganda a este estudio, lo que más pueda usted, porque con eso usted está sirviendo a Dios y salvando su alma. Por lo tanto, vayan a ser discípulos a gente de todas las naciones, dándoles la inmersión, el bautismo, en mi nombre. O sea, no es nada que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, el verdadero y la verdadera inmersión, el verdadero bautizo es, yo te sumerjo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que dio su vida por ti y derramó su sangre bendita para lavarte de pecado. Amén. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he ordenado. Yo estaré con ustedes, sí, hasta el fin de la época. Aleluya. Terminamos Mateo 28. Terminamos Mateo. Se acabó Mateo. Entonces hemos leído el primer libro de la Biblia, que es Génesis, y el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Ahora vamos a regresar al segundo libro del Antiguo Testamento, de la Torá, que es Éxodo. Leemos Éxodo y después vendremos al segundo libro, que es después de Mateo. Así vamos a leer la Biblia. Uno del antiguo, uno del nuevo. Uno del antiguo, uno del nuevo. Así vamos a tener la fe más viva.
Le digo porque el Espíritu Santo a mí me lo dijo hace años. Cuando enseñes la Biblia, enséñala en orden, pero haz un capítulo del nuevo, del antiguo y uno del nuevo. Porque si les das solamente el antiguo, ellos van a desequilibrarse, se van a hacer religiosos, insoportables, solo con el Antiguo Testamento. En cambio, si leen el Nuevo Testamento, leen el Antiguo y leen el Nuevo, leen el Antiguo y leen el Nuevo, es más fácil para que el Espíritu Santo los ponga en equilibrio. Si no, se desequilibran. Con el Antiguo se vuelven religiosísimos. Todo es pecado. Y si están solo con el Nuevo y el Nuevo, todo podemos hacer. Podemos pecar. Nada es pecado. Salvos siempre salvos. Entonces vamos a mantener el equilibrio del Ruaj HaKodesh. Uno del antiguo y uno del nuevo. Uno del antiguo y uno del nuevo. ¿Ya? Vamos a orar. Para la próxima, entonces, ¿cuál nos toca, Omar? Éxodo, ¿no? Sí. Ya. Ya. Leímos Mateo, Génesis, leímos Mateo, nos toca Éxodo 1 para la próxima. Bueno, vamos para la bendición. Bendición arónica para todo el pueblo de Israel en Shabbat y en toda fiesta de Yahweh. Biblia Kadosh. Números capítulo 6, versículos 22 al 27. Yevarejeja Yahweh beyismereja. Yaer Yahweh panafe leija bijuneca. Yisa Yahweh panafe leija beyasem leija shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde. Que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre nosotros y nos muestre su favor. Que Yahweh levante su rostro hacia nosotros y nos dé paz. Padre eterno, bendito de la gloria, Padre amado, te damos gracias, mi santo Señor, por habernos permitido terminar de leer Mateo, Señor. Te damos gracias en el nombre preciosísimo de tu Hijo bendito, Yahshua HaMashiach. Te damos gracias por habernos llenado de tu Ruaj HaKodesh y habernos ayudado a entender todo Mateo 28, todo Mateo, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por habernos llenado de tu Ruaj HaKodesh para que podamos comprender tu palabra, Señor. Porque no es solamente leer, es entenderla, Señor, comprenderla. Por eso se llama estudio teológico. Teológico porque viene de teo, porque en todo lo que es teológico no hay democracia, todo es obediencia. Teo viene de Dios, todo es obediencia, o sea, todo lo que vamos leyendo es porque está sujeto a la obediencia al Abba Yahweh. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor amado, por este estudio.
Y te damos gracias porque para la próxima vamos ya a empezar a leer Éxodo, que es el segundo libro de la Torá. Gracias, Abba Yahweh, en el nombre santo de Yeshua HaMashiach. Te adoramos, Abba Yahweh, te adoramos, Yeshua HaMashiach. Te adoramos, Ruach HaKodesh. Aleluya. Amén, amén.